Muy buenas tardes. Es un gusto estar en esta mesa de trabajo número 2, titulada Coyuntura Migratoria Regional, América Latina, Desafíos para las Organizaciones de la Sociedad Civil. Quiero agradecer en particular a todas las personas involucradas en la organización de este muy importante evento. Hemos tenido ya una primera intervención muy enriquecedora, muy crítica de Eduardo Domenech, una discusión muy importante también de diferentes voces desde el continente hermano en África. Y ahora tenemos una mesa muy rica, muy diversa, en la que me permito presentar a quienes la integran, en el orden en el que presentarán. En primer lugar, tenemos a Mari Isabel Salgado Pérez, que es hondureña, migrante, retornada con discapacidad física, quien actualmente es presidenta de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Apoyo al Migrante Retornado con Discapacidad Física, CONAMIREDIS, en Honduras. Ella también es facilitadora de grupos de apoyo para mujeres. Le pido que le demos un aplauso. Enseguida tendremos la participación de Teresina Santín, que es hermana misionera de San Carlos Borromeo, es calabriniana, tiene un máster en Ciencias Sociales por el programa de posgrado en Estudios Comparados sobre las Américas de la Universidad de Brasilia, y también es licenciada en Letras por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. También es licenciada en Teología y Pastoral por el Instituto de Teología y Pastoral de Paso Fondo y en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Teresina ha trabajado en la diócesis de Siracusa, en Italia, en el servicio misionero con y para migrantes, y actualmente trabaja en la pastoral de migración en Boa Vista, Roraima, Brasil. Bienvenida. En tercer lugar, tendremos a Yoconda Herrera, quien es profesora titular del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, Ecuador. Ha sido subdirectora académica de esa institución entre 2014 y enero de 2016. También ha sido coordinadora del doctorado de estudios andinos y del doctorado de sociología de la misma institución y coordinadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género entre 2019 y 2021. Yoconda fue presidenta de la Latin American Studies Association, LASA, en el periodo 2020-2021, y sus investigaciones han girado en torno a preguntas acerca de los efectos de la globalización sobre las desigualdades sociales en América Latina. Para ello, ella ha analizado los procesos migratorios de la región andina a Europa y Estados Unidos, especialmente de mujeres y pueblos indígenas. Sus publicaciones más recientes son Migration in South America, editado con Carmen Gómez, y Movilidades, Control Migratorio y Luchas Migrantes, editado junto con Eduardo Domenech y Liliana Rivera. Un aplauso para Yoconda. Después tendremos a José Antonio del Monte Madrigal, quien es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, y licenciado en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales también del COLEF, donde co-coordina el Observatorio de Legislación y Política Migratoria. Asimismo, desde el 2021 es coordinador de la maestría en Estudios Culturales en la misma institución. Sus intereses de investigación giran en torno a la precarización y las inmovilidades y movilidades transfronterizas, con énfasis en metodologías etnográficas, audiovisuales y colaborativas. Su campo de trabajo es la frontera norte de México. En 2019, codirigió el largometraje documental Bad Hombres, sobre deportados que habitan en las calles de la ciudad de Tijuana. Bienvenido, José Antonio. Y por último, tendremos a Laura Velasco Ortiz, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es investigadora y profesora del Departamento de Estudios Culturales, también en el COLEF, donde pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Ha sido profesora visitante de la Universidad de Warwick en Inglaterra, en la Universidad de La Sapienza en Roma, Italia, y en la Universidad Libre de Berlín, así como en la Universidad de Chile en Santiago. Ha coordinado proyectos de investigación sobre migraciones indígenas y recientemente sobre los procesos de espera y asentamiento de migrantes y solicitantes de asilo en la frontera México-Estados Unidos. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno en proyectos de investigación dirigidos al fortalecimiento comunitario y del tejido social en colonias urbanas y agrícolas con migración indígena.
Es autora de numerosas publicaciones, entre las que destacan Embodying Ethnic and Labor Relations, Indigenous Women and U.S.-Mexico Labor Migration Circuits in the Agro-Food Industry, de 2022, y Diversidad e Interculturalidad, la Escuela Indígena en Contextos de Migración, del 2021, en coautoría con Daniela Rentería. Bienvenida, Laura. Bueno, y así comenzaremos la sesión entonces con Mari, que tendrá aproximadamente 15 minutos. Adelante, el micrófono es suyo. Te lo puede llevar al final, sí. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer el poder estar aquí, hoy formando parte de este gran grupo de trabajo. Sabemos que unidos podemos lograr más. Bueno, realmente voy a contarles un poco de los desafíos que nosotros, los migrantes, atravesamos cuando decidimos emprender lo que es la ruta migratoria. Yo emprendí mi viaje en el 2005, impulsada, ¿verdad?, por la situación económica, la falta de empleo, madre soltera de 5 hijos. Mi menor hijo tenía 6 años en ese entonces. El trabajo que yo tenía, pues lastimosamente no me daba para poder cubrir todo los gastos de mis hijos y poder darles una vida digna. La casa donde yo vivía ya me caía encima, era una casa de madera, pero era súper vieja. Desde que nosotros crecimos en una situación económica muy humilde, ¿verdad? No, mi mamá, mi papá, pues eran personas muy humildes, de escasos recursos, pero que gracias a Dios, pues nos criaron con valores y con dignidad. Desde que salí yo de mi casa, yo salí en compañía de 5 personas, ¿verdad? Todos ellos varones. Yo ni me imaginaba, ni tenía la menor idea a qué me iba a enfrentar yo en el camino, ¿verdad? Pero realmente, pues, mi sueño, mis metas, mis planes y lo que dejaba atrás era lo que me impulsaba para poder seguir adelante. Yo iba con una meta de trabajar 3 años, máximo 5 años, regresar y darles una vida digna a mis hijos. Lastimosamente, pues, los sueños nunca salen como uno se los planea. Al llegar a Tapachula, recuerdo que ahí fue donde empezó mi odisea, por decirlo así. Ya no llevaba ni un lempira, ya no tenía que comer, ya iba sola, ya las personas que iban conmigo ya me habían dejado botada sin conocer a nadie, pues yo sola me daba ánimos y yo decía, no te apresures, Estados Unidos ahí está, no se va a mover, tarde o temprano vas a llegar. Tu sueño lo tenés que cumplir. Pues con esas palabras yo me daba aliento, me daba ánimo yo sola y agarraba valor para salir y pedir comida en las casas. Cuando llovía, siempre que llueve, yo me recuerdo, nosotros, bueno, yo me alegraba mucho porque sabía que tenía agua para bañarme, porque me bañaba con el agua llovida. Me tocaba muchas veces tomar agua de los charcos, comer hojas de los árboles porque pasaban 4, 5, 6 días sin comer y nos tocaba comer lo primero que encontrábamos, ¿verdad? Al llegar a Coatzacoalcos, Veracruz, se nos acercan unas personas que ellos se denominan guías. Entonces empiezan a hablar con cada uno de nosotros de manera individual. Nos dicen que ellos tienen una persona que se encarga de pasarlo a uno aquí a Estados Unidos por una determinada cantidad de dinero. Pues en ese entonces había una persona que a mí me iba a ayudar, ¿verdad? Para cruzar la frontera. Lastimosamente, bueno, llegamos donde la señora que nos iba a ayudar. Cuando yo hago la llamada a la persona que está aquí en Estados Unidos, me contesta y me dice que no puede ayudarme en ese momento porque lo acaban de asaltar. Que lo espere de 15 a 20 días para reunir la cantidad de dinero que me pedían para poder pasar. Bueno, esa fue la última vez que yo escuché la voz de él porque nunca más me volvió a contestar. Puesta allá, pues yo sabía que tenía mis criaturas en Honduras que estaban esperando su sustento. Entonces ya puestos aquí, en el punto, pues me dice la señora, ¿y qué pensás hacer? No, pues no sé, le digo, ¿usted qué me aconseja? No, yo te doy trabajo, me dice. Bueno, está bien, le digo. Yo encantada porque, bueno, digo, voy a tener un ingreso para mandarle dinero a mis hijos. La sorpresa es cuando nos lleva al trabajo. Llevamos 3 mujeres más. La mayor era yo, 32 años tenía yo en ese entonces. Y la otra, 18 años, y la otra era una niña de 13 años.
Nos llevan a un bar. Y cuando llegamos al bar, le digo yo, ¿y qué hacemos aquí? Aquí van a trabajar. Pero usted me dijo que yo iba a trabajar de cuidar a unos niños, porque eso era lo que ella me había dicho. Entonces, no, me dice, si te parece bien y si no, pues decidilo ahora mismo. Bueno, yo no tenía otra opción, yo no conocía México, yo ni siquiera sabía dónde estaba y ni modo, me tuve que quedar trabajando. O sea, ahí fui víctima de trata, me vendieron, fui obligada a prostituirme, a vender droga, a consumir la droga, a hacer ritos satánicos, a hacer tantas cosas a las que yo no estaba acostumbrada. Pero que realmente nosotros nos vemos en situaciones en las que tenemos que acceder a hacer cosas ilícitas porque de eso depende nuestra vida. Desgraciadamente no tenemos en esa ruta, en ese camino, quien dé la cara por nosotros. No tenemos a quién pedir auxilio. No nos queda otra opción que acceder a todo lo que estas personas inescrupulosas nos obligan, porque esto es obligado que nosotros lo hacemos. Después de tanto que pasé, pues gracias a Dios logré escaparme de ese lugar que yo hasta la vez yo no sé ni cómo. Yo siempre he sido una persona de fe. Yo todos los días le oraba a Dios, yo le pedía a mi Dios, yo le decía, Padre, usted sabe que todo lo que yo hago lo estoy haciendo en mi contra. Yo no soy así, ni quiero ser así, ayúdeme porque yo ya no soporto más. Nos obligaban a robarle a la gente, nos obligaban a hacer tantas cosas horribles. Hubo un día que, no sé, ya Dios lo hace todo. Yo salgo a la pulpería porque nosotros nos tenían en una casa y estaban las patrullas ahí afuera cuidándonos. Y yo me salgo con ropa de dormir, yo voy dizque a comprar un jugo para desayunar y está la puerta así. Y para un taxi, pues yo estoy en la pulpería, en la tienda, le dicen acá, yo estoy en la tienda comprando y miro que el taxi se para, se baja alguien y deja la puerta abierta. Yo en cuestión de segundos, yo ya estaba en el taxi, en el piso escondido, y yo le dije al taxista, lléveme a las vías del tren. Así como andaba yo me fui. Gracias a Dios me pude escapar, me buscaban cielo, mar y tierra, me buscaron, pero yo no sé cómo. Dios me cubrió y no me pudieron agarrar de nuevo. De ahí seguí de nuevo la ruta. Lastimosamente, pues, mi cuerpo estaba acostumbrado al alcohol. Estaba acostumbrado a la droga. Yo ya no podía pasar un día si no me drogaba. El día que yo decidí de nuevo, me estuve 3 días ahí en la línea del tren, igual, ya toda sucia, todo sin ropa, sin comida. Lo que conseguía era quien me invitara a beber, quien me diera droga. Yo ya me sentía como persona de la calle. Pero hubo un día que en mi mismo perturbación de la droga y de la bebida, yo caí de rodillas, yo le dije a mi Dios, yo no quiero terminar aquí. Yo vine con una meta, yo le hice una promesa a mis hijos, yo quiero cumplirles esa promesa. Yo no quiero que mi vida acabe aquí en otro país y de esta manera que estoy, yo no quiero verme así. Y ese día yo dije, no, yo me voy en ese tren, sea como sea. Eran como las 9:30 de la noche, pero yo iba mal, iba borracha y iba drogada. Me subí en el tren y algo que yo nunca había hecho era fumar cigarro, y ese día iba un hombre con un paquete de cigarro y yo le pedí un cigarro. Dije para calmar los nervios. Me fumé el cigarro y me acuerdo que iba sentada así como estoy en esta silla, pero los pies colgando. Y las chispas de las vías me caían en los pies y yo ni las sentía, porque yo iba como adormecida. Llegamos a Tierra Blanca el siguiente día. Ahí me bañé, conseguí ropa y de nuevo tomé el tren. Ese mismo día a las 4:30 de la tarde estaba un día así como estaba hoy por la mañana, un clima agradable, y estaba lloviendo. Y nosotros los migrantes, pues lo único que cargamos con nosotros es una mochila o una bolsa con un nylon dentro. Un nylon es un pedazo de plástico o una bolsa para echar basura, pero de las grandes. Esto no sirve para el sol, no sirve para tapar el agua y no sirve para escapar el frío. Eso era todo lo que yo llevaba. Entonces, bueno, cuando llegamos a Orizaba, yo recuerdo que de la parte de atrás del tren yo escuchaba que decían, está migración y hay un retén, hay que tirarse. Iban como 4 o 5 personas más en el mismo vagón que yo iba.
Y realmente pues ellos me dijeron nos tenemos que tirar. Yo siempre, desde el primer día que yo miré ese tren, yo le tuve miedo. Yo volteé a ver hacia los extremos y yo dije, yo no me tiro. Si migración me agarra, que me agarre, pero no me voy a tirar. Pero de ahí yo no sé cómo, al ver que todo el mundo se estaba tirando, pues yo empecé a descender. Cuando puse el pie en la última grada, pues ahí fue donde yo me caí. Yo estoy consciente de que yo me caí, yo no perdí el conocimiento en ningún momento, pero yo nunca me imaginé que el tren me había mutilado las piernas. Cuando otra persona me ve tirada en el suelo, yo quería levantarme, pero el cuerpo no tenía esa fuerza. En mi adentro yo quería hacerlo, pero no podía. Una de las personas que iba en el mismo vagón se tiró encima de mí y me abrazó y le digo, ¿por qué me abrazás? Y era una persona que yo no la conocía, la había conocido ahí. No, me dice que no te puedes levantar porque no me puedo levantar y él no me podía decir. Yo sentía que él estaba como, que tenía como un nudo. Yo le tuve que pegar una bofetada y yo le dije, soltame porque yo no quiero que migración me agarre. Entonces ahí fue cuando él me dijo, no, me dice, mírate las piernas. Es algo que jamás en la vida se me va a olvidar. Siento en mi interior que ya sané esa parte de mi vida porque sí, ya la sané. Me duele más lo que pasé anteriormente que quizás la pérdida de mis piernas, porque la dignidad es algo que no es fácil de recuperar. Sin una parte del cuerpo se puede vivir como lo he hecho yo hasta ahora. He logrado salir adelante con esfuerzo y todo, pero la dignidad es bien difícil de recuperar. Y eso me mata, eso me ahoga, me aturde. Tanto que ahora estoy buscando ayuda psicológica porque siento que me está haciendo gran daño. Y es algo que yo decía que ya lo había superado. Recuerdo que hubo alguien una vez me preguntó, ¿usted ya perdonó a las personas que le hicieron eso? Sí, yo ya las perdoné, ni siquiera me acuerdo de ellos. Pero no, en el fondo queda aquello ahí, que le hace daño, que lo carcome a uno y que duele. Decía por ahí un escrito que me mandaron. Había que resumir en 3 o 4 palabras. La odisea americana, del sueño americano. Para mí lo primero fue el sueño. Segundo fue la fe, que yo siento que la fe es lo que me ha ayudado a mantenerme como estoy. Dolor, porque solo Dios sabe todo lo que me ha dolido, lo que me ha pasado. Y esperanza, porque sé que la esperanza es la última que se pierde. Y hoy por hoy, yo le doy gracias a Dios que me tiene aquí donde estoy. Y que si hoy se me salieron las lágrimas, yo les pido disculpas, pero realmente es porque yo, o sea, no lloro por tristeza, ya no lloro por amargura, sino que lloro de agradecimiento. Porque donde he llegado hoy, anoche tuve sentimientos encontrados cuando yo miré ese muro. En mí yo lo dije, wow, cuánto hice, cuánto pasé, cuánto viví, cuánto hice sufrir a mis hijos por llegar a Estados Unidos y ahora estoy a la par del muro. Hoy tengo la oportunidad de estar aquí, a un paso de Estados Unidos. Y yo no pierdo la fe. Y sé que así como me dieron la oportunidad de estar hoy aquí, que me costó un mundo. Ahí está la hermana, el poder obtener esta visa, poder venir hoy aquí. Hice hasta lo imposible, pero aquí estoy. Yo sé que Dios me da la oportunidad de conocer, aunque sea de Estados Unidos, porque el sueño todavía no se me ha quitado. Ya no es con la misma intensidad de antes, pero sé que algún día Dios me va a dar la oportunidad de conocer. Sé que los obstáculos son grandísimos que tenemos nosotros como personas migrantes cuando salimos de nuestros países, porque la migración es a nivel internacional, no solo de Honduras migra la gente, y todos por diferentes factores. Todos tenemos un motivo por el cual salimos de nuestros países. Y realmente es duro convivir con otras personas y escuchar historias diferentes. Ahora que yo formo parte con AMIRRED y gracias a las hermanas, he podido superar mi situación de dolor, he podido superar mi situación económica.
a través de emprendimientos que ellos nos han capacitado para poder nosotros valernos por sí mismos, para poder nosotros tener un sustento. Gracias a eso, pues hemos podido ir saliendo poco a poco adelante. Las personas que vinieron casi al mismo tiempo conmigo, hoy por hoy podemos decir que estamos haciendo una gran labor, porque como tenemos nosotros un lema, que nosotros los migrantes somos protagonistas de nuestra propia historia. Y realmente hoy, a través de procesos de formación, a través de procesos de enseñanza, nosotros hemos ido aprendiendo poco a poco, porque somos personas que, hay algunas personas que ni siquiera saben leer y escribir, y otros sí saben leer y escribir, pero ni siquiera sacaron la primaria. Y hemos logrado muchas cosas. Yo siento y pienso que en esta vida todo el que quiere y se lo propone, puede. Los límites están aquí, en nuestra mente. Pero si el corazón está dispuesto, nosotros podemos llegar, podemos lograr cosas grandes. Yo solo recuerdo cuando yo vine y vi a mis hijas, yo solo recuerdo esas niñas que estaban en esos prostíbulos cuando yo llegué. Yo me sentí impotente. Y decía yo, caramba, yo miraba a mis hijas reflejadas en esas niñas. Yo ayudé para que esas niñas se escaparan y yo casi pierdo la vida por eso. Porque yo no soportaba ver esas criaturas cómo las vendían, cómo las hacían. Yo tuve grandes problemas y lo peor es que con las personas involucradas eran personas de la misma autoridad de ese estado. Eso es lo más lamentable. ¿Y qué hace uno? Y esto sucede no solamente en México, sino en todos los países. Creo que ahora que estamos aquí, debemos de unir una sola voz, un solo esfuerzo para lograr esto. Promover la vida en las fronteras. Ayudar a otras personas, hacer incidencia. Sabemos que con un par de palabras no vamos a hacerle cambiar, no le vamos a cambiar la mente a la persona, pero podemos sembrar esa semillita y podemos, bueno, nosotros a través de nuestro testimonio, el poder contar y poder sembrar esa duda, ¿será que a mí me va a pasar también? Que por lo menos se detengan a pensarlo antes de tomar la decisión de emprender la ruta migratoria. Ustedes no tienen idea de todo lo que yo vi en ese camino. Si yo me pongo a contarles todo, yo no termino. Pero es horrible ver muertes, ver personas putrefactas en las montañas, ver cómo los devoran las aves de rapiña. Yo tenía una vecina que ella cuando me miraba, ella me abrazaba y me decía, ¿cuánto diera yo porque mi hija hubiese vuelto, aunque sea en una silla de ruedas? Cuando yo la veo a usted, yo veo a mi hija reflejada. No se enoja, ¿verdad? Me dice que la abrace. No, le digo, yo no me molesto. Nunca más volvió a saber de su hija. Y así pasa con muchos, que sus familiares no vuelven a saber de ellos, porque de repente se quedan dormidos, se caen del tren, el mismo tren los destroza, o el mismo crimen organizado los mata. Las mujeres son abusadas sexualmente, si no acceden a hacer cosas que ellos les piden, las matan, porque también esa es otra situación que los mismos coyotes le dicen a uno. Le voy a cobrar tanto de aquí a tal lugar. Si en ese lugar no ponen el dinero, ya sabe lo que se tiene. Empiezan cortando un brazo o una pierna para mandar señal al familiar. Si el familiar no paga, terminan matándolo a uno. Pero antes de eso, hacen todo lo que quieren con uno. Realmente es doloroso. Solo nosotros que hemos pasado, que hemos vivido esa travesía, podemos contar nuestras historias. Hoy por hoy quiero darle gracias de nuevo a las hermanas, a Conami Redis, que era lo que les iba a contar, ¿verdad? De que nosotros pues nos estamos organizando, ya tomamos un grupo conformado, ya tenemos junta directiva, estamos trabajando a favor de los migrantes, estamos replicando, ¿verdad? Lo que de alguna manera pues nosotros hemos obtenido y que ha sido mucho. Sabemos que todo lo que hacemos no es en vano y que realmente pues tenemos que continuar. A mí las piernas no me limitan. Hay obstáculos, los hay, por todos lados. Pero de eso se trata la vida. Y creo que no solo yo, que me faltan las piernas, me encuentro obstáculos en la vida. Todos nos encontramos obstáculos.
¿Qué nos queda por hacer como sociedad civil? Unirnos, manos de la mano, como un lema que tenemos en la red de mujeres nosotros. La que está de pie, agarra a la que está en el suelo. Le tiende la mano y la levanta. ¿Qué estamos haciendo ahí? Formando un equipo. En cosas sencillas creo que nos podemos nosotros comprender y entender para poder seguir adelante y poder seguir luchando. Hoy por hoy, pues quiero decirles que con AMIREDI, aunque sea con limitaciones económicas, pero no hemos parado de trabajar. Si tenemos una reunión, buscamos quien nos apoye para el transporte, otra para el hospedaje, porque todos los migrantes y las personas que conforman con AMIREDI, pues somos personas de diferentes departamentos de Honduras, son 18 departamentos y nos toca reunirnos en la zona central. Pero igual, unimos esfuerzos y estamos todos con el deseo y con la esperanza de seguir ayudando a otros, porque las necesidades son muchas. Bueno, el tiempo se me terminó, quisiera seguirles contando, pero ya lastimosamente pues hasta aquí llegamos. Gracias por escucharme y gracias por estar aquí hoy día. Muchas gracias a Mari Salgado por este poderoso testimonio y semilla que nos recuerda la idea de que nada sobre migrantes sin migrantes y que se reconoce una historia muy poderosa y de muchas personas más que se articulan y resisten en red de diferentes maneras ante tantas violencias estructurales y de diferentes tipos que involucra su odisea. Ahora bien, pasaremos con Teresina Santín. Lamento ser el verdugo en cuanto a los tiempos, entonces cuando les pase la tarjetita es que quiere decir que les quedan 3 minutitos. Ella trae una presentación, ¿está todo listo? ¿Sí? Buenas tardes. Gracias por este invito, por esta oportunidad. Como no sé hablar bien el español, voy a leer para hacer menos errores. Mi presentación como sociedad civil, quiero decir en primer lugar de dónde hablo. Como fue dicho en la presentación de los componentes de esta mesa, yo soy Teresina, hermana misionera escalabriniana, hija de migrantes que con el tiempo fue forzada a migrar por las políticas capitalistas neoliberales, como afirma Sassen cuando habla del capitalismo avanzado del siglo XXI, pone en evidencia el desastre del modelo, o sea, los megas proyectos exportadores, extractivismo y los peores efectos de la brutalidad del sistema globalizador que expulsa a las poblaciones enteras de sus territorios, dejando un impacto que la socióloga dice tierra muerta. Entre esta población estuvo yo con mi familia, que hemos dejado Brasil y nos fuimos a Paraguay, era muy niña. Y te entiendo perfectamente lo que dice de la violencia, porque yo también sé lo que es eso. Tengo 38 años de vida religiosa consagrada en misión junto a los migrantes y refugiados. Actualmente estoy en la coordinación de la Pastoral de los Migrantes de la Diócesis de Roraima, que es el espacio donde vivimos y trabajamos en la animación y articulación de los servicios a refugiados y migrantes. Bueno, ¿dónde estoy entonces? En el contexto social y político de Roraima, reproduce las principales contradicciones de la situación nacional. Viejas familias políticas continúan en frente de la política de nuestro Estado y la corrupción continúa comprometiendo los representantes políticos de esta entidad. Ahí estamos nosotros ya arriba en Roraima, que hace frontera con Venezuela y con Guyana Inglesa.
después con la Amazonia y los demás estados. Quiero les contar dos de las situaciones contradictorias en este compartir. La primera, las iniciativas contrarias a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La migración forzosa de indígenas, de ribereños para las ciudades es parte del proceso de ruralización. Los conflictos socioambientales y la falta de políticas de asentamiento va más allá de la conquista de la demarcación de los territorios indígenas o de la creación de reservas. Y el otro punto que quiero hablar es la falta de articulación de las políticas públicas entre los distintos municipios de los estados. Esto se evidencia en la presencia y actuación de las autoridades públicas en atención a la migración. Hoy mismo en Roraima se pasó el pasaje de uno de los coroneles militares para el otro, donde se llama la operación acogida de los militares en la frontera, que no tengo tiempo para contar a ustedes cómo es este proceso de albergues, de operación, de agencias, de nosotros como sociedad civil ahí peleando con ellos por defensa de los migrantes. La iglesia en Roraima asume su plan pastoral de 2017 hasta hoy como una de las prioridades el desafío de escuchar el grito de la tierra y el grito de los pueblos. Y en la acción renovada de los pueblos indígenas, migrantes, pequeños agricultores y el mundo urbano. Y en este contexto les cuento brevemente el perfil de la migración actual donde vivimos. Bueno, sabemos que la realidad desde hace mucho tiempo que hay una serie de causas que operan de manera simultánea en los diferentes tipos de violencia que generan migración, como la pobreza, precariedad laboral, desempleo, corrupción, impunidad y otras tantas cosas. Los pueblos indígenas, en el caso de Venezuela, una de las poblaciones afectadas son ellos, son los pueblos indígenas. Diferentes grupos étnicos, Arao, Cariña, Pemones, Taurapán, entre otros, llegan a Boa Vista y son albergados juntos como 2.000, 2.500 de diferentes etnias en un único albergue. O sea, se quedan allí o en ocupaciones espontáneas o en las calles de la ciudad. La migración venezolana. Podemos hacer una distinción del perfil solo para ilustrar la profundización y gravedad de esta situación, así como es el poder de resistencia y resiliencia. Nosotros siempre decimos que los migrantes son una oportunidad, no son un problema. El problema es la situación, cómo se plantea, cómo se hace, cómo se produce el negocio migraciones. Los primeros contingentes 2017, 2018 fueron las familias que tenían un poder adquisitivo más o menos bueno, estudios superiores como médicos, enfermeros, abogados, docentes, ingenieros, que venían para el Brasil. Pero en periodo después, en la COVID-19, aún la frontera cerrada, el contingente migratorio siguió ingresando por rutas alternativas. Nosotros ahí llamamos las trochas. Podría contar a ustedes cómo es estas trochas.
con el perfil diferente. Ya no son más los letrados, ya no son más las familias que tienen poder adquisitivo. Sí, las mujeres solas o con hijos, la gente sola, uno a uno. A partir de 2021, con la apertura parcial y luego después total de la frontera, se distingue otro perfil de migraciones, que son las abuelas acompañadas con sus nietos, sus nietas, personas de enfermedades graves, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y muchos discapacitados. Bueno, después tenemos, y no puedo dejar de mencionar, la migración haitiana, que de 2014 a 2016 entraron en la frontera con el perfil de pasar la frontera, teniendo en la frontera como cruce para continuar su viaje, su destino a otro estado o a otro país. Ahí tenemos un grupo muy pequeño de haitianos que se quedó en Roraima, en este estado. Y ahora reciente tenemos los cubanos, otro contingente migratorio reciente, que pasan por la frontera de Guyana y entrando como una población muy específica, es decir, médicos y otros profesionales, también de ellos, con pasaje para otros estados de Brasil. Y sí, se agrega otro perfil menor, otras nacionalidades como bolivianos, peruanos y otros más. Por fin, ¿o qué buscan estos migrantes? Los servicios básicos, salud, comida, trabajo, habitación. Una persona me decía, yo quiero solamente aquello que es el natural, poder tomar un café con leche por la mañana. Esto lo busco. Procuran lo que es más normal, el reconocimiento de títulos para un mejor empleo, trabajar e enviar las remesas para sus familias. ¿Cómo es nuestra mirada? Nuestra mirada es como sociedad civil, estamos involucrados en el proceso de creación de un comité estadual de migrantes y refugiados con la participación de las personas migrantes. El Estado no tiene el comité de migración, aunque Cintia hablaba de la migración en Brasil, del proceso, pero Roraima no tenemos. Como articulación de los servicios de migrante y refugiado, buscamos estrategia de incidencia política en defensa de los derechos fundamentales de las políticas migratorias. Yo contaba esta mañana que cuando nos llaman para recibir las condecoraciones porque hicimos bien nuestro trabajo, nosotros le decimos, muy bien, gracias por el invito, pero nosotros tenemos mucho más que hacer donde no tienen los abrigos. Entonces, que esta condecoración puede ser en beneficio de los que más necesitan. Como diócesis, la Pastoral de los Migrantes reafirma nuestro compromiso de acoger, proteger, promover e integrar a los pueblos indígenas y migrantes. Como espacio académico, buscamos la inclusión en el espacio universitario y las formas de reconocimiento de los títulos de los migrantes. A cada punto de esto tengo 3 días para hablar, pero como no es posible, quedo para pasar un pequeño video que una venezolana hizo cuando le hablé que venía para acá. Es la comunicadora de nuestra pastoral. Muchas gracias. A ver si conseguimos. Nosotros tenemos como título para el migrante, la patria es la tierra que le regala el pan, que es de San Juan Bautista Scalabrini. La frontera entre Venezuela y Brasil se ha convertido en un lugar de paso para miles de migrantes que no solo huyen de la crisis económica, política y social que enfrenta Venezuela,
sino también de otros países como Cuba y Haití. La mayoría de estos migrantes llegan al estado de Roraima a través de la frontera, aquí en Brasil. Desde el año 2015, se estima que más de 5 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis. La mayoría de ellos se han desplazado a países vecinos, como Brasil, en busca de una mejor calidad de vida y oportunidades económicas. También hay migrantes haitianos y cubanos que llegan a Brasil por diferentes motivos, como la pobreza extrema y la falta de empleo en sus países de origen. La situación de los migrantes en Roraima es muy compleja. Muchos de ellos llegan sin recursos y sin conocer el idioma, lo que dificulta aún más su integración en la sociedad. Además, se enfrentan a la discriminación y el rechazo de algunos sectores de la población local. Y no podemos olvidar a las comunidades indígenas de la región que forman parte de la frontera entre Brasil, Guyana y Venezuela. Por los mismos motivos, emigran y son expuestos a la vulnerabilidad intrínseca de ser indígenas y migrantes. A pesar de estas dificultades, los migrantes siguen llegando a Brasil con sueños y esperanzas en busca de una mejor calidad de vida. En muchos casos, tienen la esperanza de encontrar trabajo y enviar remesas a sus familiares en sus países de origen. Sin embargo, es necesario que las políticas sociales y de integración sean mejoradas para garantizar que los migrantes tengan acceso a los derechos básicos y puedan integrarse en la sociedad. Desde que comenzó la crisis migratoria en la frontera, el gobierno brasileño ha implementado diferentes medidas para mediar la situación migratoria en el estado de Roraima. Una de las principales medidas ha sido la creación del Operativo Acogida, llamado Operación Acolida. Es un programa del gobierno federal que busca ofrecer ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos que llegan a Brasil, en colaboración con diversos entes nacionales e internacionales, así como la sociedad civil organizada y organizaciones de la Iglesia. Este programa incluye la instalación de refugios temporales para los migrantes, así como la distribución de alimentos, agua y medicamentos. De la misma forma, ofrecen regularización migratoria con la emisión de documentación e interiorización a otros estados de Brasil. En estos dos últimos programas, la Pastoral de Migrantes viene acompañando desde sus inicios hasta la fecha presente. A pesar de estos esfuerzos, la situación sigue siendo difícil para muchos migrantes en Roraima. La falta de recursos y políticas públicas adecuadas sigue siendo una preocupación latente, especialmente en lo que respecta a la integración laboral y la protección de los derechos de los migrantes. Como misioneros de la Pastoral de Migrantes de la Diócesis de Roraima, creemos que es nuestra responsabilidad acompañar y apoyar a los migrantes en su proceso de integración. Nuestra misión es sinodal, lo que significa caminar juntos, brindar asistencia y asesoramiento en temas jurídicos, de salud, documentación, integración cultural y educación. Desde Brasil para el mundo, nuestro mensaje es claro. La realidad de la migración en la frontera entre Venezuela y Brasil es compleja y requiere una atención urgente por parte de las autoridades y la sociedad en general. Es necesario mejorar las políticas sociales y de integración para garantizar que los migrantes tengan acceso a sus derechos básicos y puedan integrarse en la sociedad. Como misioneros, nos comprometemos a seguir trabajando por la dignidad y los derechos de los migrantes. Les habló Livia López y esto es Pastoral de Migrantes de la Diócesis de Roraima, estado fronterizo al norte de Brasil. Muy bien, agradecemos muchísimo el compartir desde la sociedad civil organizada, desde el terreno, explicando esta diversidad de perfiles de la hermana Teresina. A continuación, vamos a pasar a nuestra siguiente participante, que es la doctora Yoconda. Entonces, Muchas gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Quiero agradecer primero por esta invitación
por esta oportunidad, sobre todo de conversar, debatir entre personas con tanta experiencia en el campo, en el día a día, los encuentros con los y las migrantes. Estos son siempre para nosotras unos lugares de aprendizaje muy grandes. Lo que se me había pedido a mí era pues una visión más general, panorámica de las migraciones en Sudamérica. Me voy a concentrar sobre todo en los países andinos. Y luego de escuchar en la mañana tanto el panel sobre la realidad en África y ahora a las dos compañeras, colegas sobre Roraima y también sobre la experiencia, ¿no es cierto?, de la migración centroamericana, yo quería empezar diciendo que tal vez algo que para nosotras desde la región andina nos parece unos giros importantes en nuestras dinámicas migratorias, muchas veces son realidades que ya se han vivido en el continente africano, por ejemplo, o también en Centroamérica con mucha intensidad, pero que para nosotros en la región andina no necesariamente es así. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, que esto que nos parecen nuevas dinámicas migratorias en América del Sur, en realidad no son tan nuevas para otras regiones y que de alguna manera estaríamos como viviendo una especie de globalización de ciertas dinámicas y que América del Sur o en los países andinos al menos no necesariamente habían tenido esas experiencias, ¿no? Ya me voy a explicar un poquito más sobre esto. Luego quiero hablar sobre, bueno, qué significan estas dinámicas y lo he puesto en el título más que, digamos, en torno a expulsiones por determinados motivos y luchas por la vida y la profundización de desigualdades. No voy a topar mucho el tercer tema porque creo que la presentación de Eduardo fue muy explícita y en subrayar justamente la presencia de regímenes globales de control migratorio, regímenes de inmovilidad, que nuevamente Sudamérica hasta hace 10 años, diríamos, tenía sus estados, había cierto predominio, algún tipo de discurso de derechos humanos bastante instalado, y es precisamente lo que estamos perdiendo a pasos muy acelerados. Entonces, ¿a qué me refiero con estas nuevas dinámicas que, como les digo, no son tan nuevas para otras partes u otras regiones, pero sí lo son de alguna manera para la región andina sobre todo? Bueno, nosotros hemos tenido una clásica migración sur-norte muy semejante a pues, México o hacia Estados Unidos. Hemos tenido la apertura de ciertos destinos nuevos como Europa o Asia, la migración peruana a Japón, la migración ecuatoriana, colombiana, boliviana a Europa, etcétera, ¿no? Hemos tenido una centenaria migración transfronteriza, ¿no es cierto?, de venezolanos a Colombia, colombianos a Venezuela, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto en los últimos 20 años es un crecimiento pues de esta migración intrarregional y extracontinental, que no eran necesariamente fenómenos que hace 20 años estaban presentes en la región. Evidentemente, desde hace 5 años es la migración venezolana la que ha producido unos ciertos giros yo diría que ha afectado e impactado pues de distintas maneras, pero que es importante, y yo creo que fue muy bueno justo la presentación de Roraima antes, que creo que visibiliza que no es la única ni es el único fenómeno, mientras que de alguna manera la gobernanza global y las políticas migratorias han hipervisibilizado la migración venezolana en el tratamiento de las migraciones al sur, y hay una invisibilización muy fuerte que se traduce
en menos atención, en menos programas, en menos acciones, en menos inclusive presencia de organizaciones de sociedad civil cuando se refiere a otro tipo de nacionalidades, ¿no? Entonces, le puse ahí migración venezolana, claro que tenemos que estudiar su impacto y ver los giros que ha significado en términos de atención, de políticas, de todo tipo, pero no es la única, ¿no? Y hay otras migraciones, como lo pudimos ver en Roraima, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía que había presencia ya de población cubana, y pues eso es cada vez más común en muchos de lugares de América del Sur. Y por otro lado, una cuestión que hemos visto, ¿no es cierto?, todos nosotros en los últimos 2 años, diría, es estas nuevas, ¿no es cierto?, migración, este nuevo momento migratorio muy fuerte, una masificación de un nuevo momento migratorio hacia el norte. Tanto de estas poblaciones que empezaron a ir hacia el sur, hacia Chile, hacia Brasil, como los haitianos, la misma migración colombiana, cubanos que empezaron a ir hacia el sur, pues en los últimos 2, 3 años volvieron hacia el norte, pero no solo ellos, sino también nuevamente una migración andina hacia Estados Unidos. Las cifras de detención en la frontera de los últimos 2 años muestran, por ejemplo, que la población ecuatoriana encabeza el flujo sudamericano, seguido también por un crecimiento muy importante de emigrantes peruanos. Es decir, estaríamos como en un momento, ¿no es cierto?, de múltiples movilidades, pero también de un nuevo éxodo hacia el norte, ¿no? En la mañana se discutía mucho si hablar de migraciones sur-norte, de sur-sur. Yo creo que cada vez más tenemos que mirarlas de una manera integral. No podemos verlas de manera desarticulada. No sabemos si estamos hablando de América del Sur o de múltiples movilidades únicamente en América del Sur, o si tenemos que mirar todos esos movimientos muy articulados al sur-norte. Justo conversábamos de que gran parte de los proyectos migratorios de las personas africanas en Brasil o haitianos en Chile, pues ahora no podemos entenderlos si no estamos mirando nuevamente al norte. Entonces estamos como en un proceso de nuevas dinámicas extremadamente móviles y extremadamente rápidas que hacen que cada vez más tengamos que mirar de manera mucho más articulada de este tipo de, movimientos. Solamente para ilustrar, porque no tengo tiempo, me parece, para desarrollarles 3 de los flujos que este rato circulan por Sudamérica. Evidentemente, el más importante de largo, el que ha significado una serie de cambios para muchos de los países, porque no fueron, nunca se pensaron como países receptores, como estados receptores, sino más bien siempre con la mirada hacia su diáspora cuando la miraron, ha sido el éxodo venezolano, ¿no? Con 2,5 millones de personas en Colombia, y lo que es más interesante, 1 millón de colombianos retornados hacia Venezuela, que fue antes un país receptor de tradición receptora muy fuerte, alrededor de 500,000 en Ecuador, y bueno, tienen ahí las cifras, ¿no? Es interesante la migración venezolana en el sentido de que, a diferencia de los flujos sur-norte, que por ejemplo de Ecuador o de México o inclusive de Centroamérica, eran flujos masculinizados en general y luego se feminizaron, el fenómeno venezolano son migraciones en familias enteras que se desplazan muchas veces en condiciones de alta vulnerabilidad, caminando muchos de ellos, o en transporte terrestre, que se desplazan familias enteras a través de los distintos
territorios, y eso plantea pues una serie digamos, un tipo de migración bastante distinto al que hemos visualizado en general, ¿no? Y una cuestión muy interesante de la migración venezolana es que, a pesar de que son movimientos que ocurren en un mismo continente, digamos, o subcontinente y territorio, es muy distinta la receptividad, los imaginarios, los estereotipos, los problemas de rechazo, dependiendo de los contextos nacionales. Hay como un juego ahí, digamos, entre imaginarios estadocéntricos o sociedades nacionales, y al mismo tiempo como circulación regional. Por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, la migración venezolana es vista como una migración relativamente privilegiada respecto a otros grupos como los haitianos o como República Dominicana, etcétera. Mientras que en Colombia, en Ecuador y algo en Perú, por el proceso de precarización que ha vivido en los distintos entornos, pues los imaginarios sobre la migración venezolana son distintos. Entonces estamos frente a una complejidad que tenemos que profundizar mucho más en su conocimiento. Los propios estereotipos frente a la migración, los actos de xenofobia son muy distintos dependiendo también de esos entornos de recepción. Y generalmente dependen muchísimo de temas, digamos, de estratificación como de clase, ¿no? Y lo mismo podríamos empezar a mirar sobre las rutas de la migración haitiana, que muchas veces está siendo completamente invisibilizada en los contextos de definición de política pública, y yo diría que inclusive en contextos de sociedad civil, ¿no? Que es una población en movimiento, como sabemos mucho antes que la venezolana en el continente, que desde ya 12, 13, 15 años conoce, ¿no es cierto?, una serie de rutas. Desde el 2010 pasaron por Ecuador, Chile, Brasil, ahora México, Estados Unidos, esa complejización de esos circuitos. Y que es distinta a la venezolana en el sentido de que vemos ahí todo otro discurso de los estados, un discurso mucho más pegado al discurso de la trata de personas, un discurso también racializado, de alta vulnerabilidad. Es decir, a pesar de que podríamos pensar en mirar a la persona migrante, son bastante distintos los discursos frente a las distintas formas de movilidad. Y ahora, como lo mencionó ya la hermana Teresina, pues la migración cubana también está al sur del continente, que es algo que tampoco conocíamos mucho. Como no me queda sino 2 minutos, me parece, tenemos también ahí migración dominicana, que no es, que es, yo diría, una de las más invisibles en todo este discurso de múltiples movilidades. Esto ya de alguna manera lo mencioné, quiénes son estos migrantes, ¿no? Son migraciones de familia, hay migración indígena, que no la voy a topar porque tenemos justamente una presentación, y simplemente señalar la presencia, ¿no es cierto?, no solo de múltiples perfiles, no solo de múltiples movilidades, también de vulnerabilidades cada vez más crecientes y entornos inhóspitos que tampoco eran la regla hace 10, 20 años para estas travesías, ¿no? Simplemente mencionándolo rápidamente, las causas, no es que han cambiado las causas de la migración, creo que el lente con el cual también estamos mirando pone cada vez más acento a borrar esta relación entre migrantes económicos y migración forzada, y entender la multidimensionalidad de estas migraciones, que ha traído también una serie de cambios a cómo los estados patalean también al momento de tratar de categorizar o de entender estas categorías, ¿no?
Hay toda una discusión si hablar o no de migraciones mixtas, si es que ese término realmente refleja esa multidimensionalidad. Se habla también de migraciones de sobrevivencia, bueno, obviamente de migraciones económicas, y se tiene cierta renuencia a hablar de migraciones forzadas cuando estamos hablando de esos movimientos. Hay muchísimas aplicaciones de asilo y poquísimos reconocimientos de asilo en general en todo Sudamérica. Nosotros hemos entrado en una discusión en donde pensamos que ninguno de esos términos realmente está reflejando lo que sucede y la multidimensionalidad de ese término. Y más bien desde la economía feminista hemos empezado a hablar de luchas por la vida, que es en realidad lo que los migrantes nos dicen, esta idea de buscarse la vida, es una expresión muy, muy común y frecuente entre las personas migrantes. Y nos parece que estas luchas por la reproducción social tal vez es una manera como más integral de pensar esa multidimensionalidad. No tengo tiempo para hablar de estas nuevas y viejas desigualdades que han traído esta multiplicidad de migraciones. Solo quiero mencionar una que me parece importante también en este escenario, que es esta idea de movilidades sustitutivas, ¿no? Esta idea de que a todas las clásicas desigualdades que ya conocemos, ¿no es cierto? La pandemia nos dejó un nuevo clivaje que es esta idea de riesgo y seguridad, ¿no? Entre riesgo y seguridad individual, esta idea de cómo unos se mueven para que otros puedan permanecer inmóviles. Es una dinámica que se ha instalado y que podemos empezar a verla en varias coyunturas. No voy a desarrollar aquí la idea de la presencia cada vez más de la xenofobia. Creo que una de las cuestiones a seguir profundizando es cómo esta xenofobia no se manifiesta sola, sino que siempre está articulada a otras cuestiones, que es importante verla en sus intersecciones. Y esto ya lo conversamos mucho en la mañana y podemos seguir hablando, simplemente resaltar aquí la idea de que la regularización parecería ser la cura a todos los males, y que también creo que es un momento de empezar a cuestionar qué mismo y cuáles son las consecuencias que la regularización trae realmente a la vida de los y las migrantes en esos escenarios. Eso no quiere decir que nos tendríamos que, digamos, propiciar la regularización, pero creo que hay que interrogarse de por qué parecería que esa es la cura de todos los males. Y finalmente, entonces concluir diciendo que parte de la tarea que nos queda desde la academia y desde el esfuerzo por interrogar estos nuevos y viejos fenómenos es precisamente fortalecer y buscar fortalecer una autoría propia de estas comunidades migrantes y disputar el discurso xenófobo en sus distintas expresiones. Y me quedaría ahí, y más bien en las preguntas puedo tratar de desarrollar algunos de los puntos que no pude hacerlo en este tiempo tan corto. Muchas gracias. Muchas gracias, Yoconda, por darnos estas coordenadas de manera pues breve, pero también dando pie a que podamos dialogarlas un poco más adelante y que abren muchas avenidas para pensar en esta multidimensionalidad de la que hablas, de la complejidad, de la heterogeneidad, de ir más allá de estos binomios y buscar una mayor articulación entre distintos saberes y pensares y sentires. Ahora bien, pasamos a la presentación de Juan Antonio del Monte Madrigal. Adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes.
antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a aprender y a pensar junto con todas y todos ustedes. Yo lo que quisiera compartir aquí con ustedes es un poco el contexto y la experiencia del lugar en donde estamos, ¿no? De Tijuana y en un amplio marco, me parece que el de la frontera norte de México. Seguramente el diálogo continuará con lo que presentará Laura. Em, pero sí me gustaría más bien comentarles algo respecto a lo que he aprendido de aquellas personas que están pues en campo trabajando a partir de un proyecto en el que colaboré en la capacitación de generación de narrativas digitales. Ahora estoy viendo que hay alguien aquí que participó en esas narrativas y bueno, está muy bueno para continuar el diálogo. Em, Sí, comentar nada más que es un proyecto coordinado por una asociación civil que se llama Alma Migrante y que es un proyecto que está basado en la idea de trabajar desde una metodología horizontal de trabajo, cosa con la que a mí yo estoy, digamos, comprometido o muy alineado con la idea de descentralizar la voz de las y los investigadores para, digamos, tratar de emitir nuestros discursos en un plano de igualdad, ¿no? Tanto las personas investigadas como quien investiga, pensando en la autonomía, autorreflexividad y capacidad de autorrepresentación de las personas involucradas. He participado en proyectos tanto que recuperan esta igualdad en presencia de las personas migrantes, pero en este caso fue un proyecto con personas defensoras de derechos humanos de los migrantes y que constituye un bonito archivo audiovisual con la experiencia de algunas de ellas en la frontera norte de México bueno, que encuentran en esa página que se ve allí. Sí me gustaría utilizar algunos minutos de la presentación para hablar un poco del contexto en el que se desarrolla, digamos, la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera norte de México. Y habría que hablar de un paulatino y creciente endurecimiento de la política migratoria norteamericana y a la par también de la política migratoria mexicana. Este creciente endurecimiento, y la palabra de endurecimiento no es algo menor, aquí en la ciudad de Tijuana y en la frontera norte hemos visto cómo toma forma material, es decir, se endurece a lo largo de los últimos 30 años. Hemos visto cómo el muro fronterizo del que hablaba la compañera Mari ha cambiado su forma, ¿no? De ser apenas pedazos de monumentos o mojoneras a pasar a un alambre de púas, posteriormente pasar a una malla galvanizada y posteriormente a cambiar, ¿no? Hacia lo que a vallas metálicas como hoy lo estamos viendo. Digamos, este cambio de endurecimiento de la materialidad del muro fronterizo también o va de la mano con un endurecimiento de las políticas migratorias, ¿no? Que podemos ir pensando como políticas migratorias, digamos, no, perdón, políticas migratorias no laxas o no completamente flexibles, pero sí laxas en un momento determinado. Digamos, en los años 80 hay un cambio allí de paradigma en la política migratoria norteamericana, hablando de procesos de regularización, por cierto, de una buena cantidad de migrantes indocumentados en Estados Unidos, pero que trae como consecuencia en los años 90, digamos, la militarización de las fronteras en Estados Unidos y con la caída de las Torres Gemelas, digamos, hay un proceso de securitización de la gestión migratoria aparejado, digamos, de la mano con el combate
a lo que le llaman el terrorismo, con el combate al narcotráfico, se combate con los mismos recursos en Estados Unidos a la migración, ¿no? Es decir, desde un mismo departamento, con las mismas instancias policiales y militarizadas. En Tijuana, además de este endurecimiento material de la frontera, también podemos ver cómo, digamos, el espíritu, si lo podemos llamar de esa manera, la naturaleza migrante de la ciudad, también cambia en sus perfiles, ¿no? Si la ciudad era una ciudad, digamos, que era observada como una ciudad de tránsito hacia Estados Unidos, pero también de destino, a principio de los años del cambio de milenio, comenzamos a ver que comienza a ser una ciudad de retorno, ¿no? Una ciudad de repatriados, una ciudad de retornados, con un número basta para hablar de ello, ¿no? Digamos, de los registros de repatriación de México de los últimos 20 años, más de 2,5 millones de los registros han pasado por la ciudad de Tijuana, ¿no? Por mucho es la ciudad que más repatriados ha recibido durante los últimos 20 años, seguida por Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Entonces, bueno, pero digamos en los últimos 5, 6, 7 años hemos visto digamos, no es que sean nuevos perfiles migratorios, pero sí son mucho más visibles, ¿no? Que tiene que ver con la llegada de contingentes haitianos, con la llegada de caravanas migrantes de centroamericanos y africanos o extracontinentales. Y digamos, está el debate de si pensamos a la ciudad como un territorio de espera, ¿no? Como un territorio que atrapa, digamos, que imposibilita las movilidades, de la mano con el endurecimiento o la complejidad para la solicitud de protección internacional en Estados Unidos. De la mano con ello, ¿no? Está todo el proceso en los últimos 4 años de cómo la gestión migratoria en México se ha venido militarizando, lo cual, digamos, convierte en un problema para la atención a las poblaciones migrantes. Y bueno, todo digamos, contexto habla que ahora actualmente en la ciudad de Tijuana pues hay un traslape de diversos perfiles migratorios con necesidades de atención diferenciadas, ¿no? Los repatriados continúan llegando, especialmente ahora con el título 42, esto se ha complicado un poco más, pero aún así solicitantes de asilo en Estados Unidos también, digamos, existen y desbordan espacios de atención aquí en la ciudad. Voy a simplemente pasar rápido para comentarles de lo que un poco he aprendido con este proyecto que les comentaba en un inicio, de personas defensoras de derechos humanos que decidieron narrar su experiencia como defensora de derechos humanos, y pasar rápidamente que no hay una sola situación que les lleve, digamos, al activismo. Bueno, ustedes qué mejor que nadie lo saben, experiencias personales, familiares, proyectos escolares, servicios religiosos o eventos y acontecimientos como las deportaciones en el Bordo o las caravanas migrantes en la ciudad de Tijuana están allí, y bueno, una diversidad de servicios que me gustaría detenerme más adelante. Sí, las personas defensoras de derechos humanos en estas narrativas señalan estar, digamos, como lo comentaba la compañera Mari, ¿no? Están expuestas a historias de migratorias de precarización, de vulnerabilidad, de violencia, ¿no? Presencia en separación, luchas familiares, y digamos las personas defensoras de derechos humanos. Aquí cabe la pregunta, ¿no? De quién cuida a los que cuidan, ¿no? ¿Quién cuida a quienes cuidan, ¿no? Señalan mucho la necesidad de también tener, digamos, esos servicios psicológicos de cuidado. Algo que también se señala mucho es que tiro por viaje, expresión mexicana, es decir, día a día, son testigos presenciales de violaciones a derechos humanos por parte de instancias gubernamentales, especialmente los cuerpos policíacos aquí en la ciudad de Tijuana. Esto está sumamente documentado
por organizaciones de sociedad civil, y también, digamos, el atestiguamiento de las violencias de las que hablaba Gioconda, ¿no? La xenofobia, el racismo, la discriminación, digamos, vinculadas con expresiones de desprecio, discursos de odio, ¿no? En estas poblaciones. Voy a utilizar los últimos, bueno, no los últimos, los minutos que me quedan para comentar, tal como nos lo solicitaban para la presentación, algunos desafíos que parece que se plantean para las personas defensoras de derechos humanos de y los migrantes. Uno tiene que ver con actualmente en esta coyuntura de las solicitudes de protección internacional hacia Estados Unidos, con la complejidad del sistema jurídico de asilo norteamericano y, digamos, el desconocimiento al respecto para lidiar con el propio sistema, incluso por abogados en materia migratoria que trabajan con estas asociaciones, ¿no? De la mano con ello, digamos, hay muy poca atención legal porque, digamos, la atención está vinculada mucho más dirigida a la emergencia humanitaria, ¿no? Entonces, bueno, ese es un desafío fuerte, ¿no? Que existe en la atención a las poblaciones migrantes en la ciudad. La otra tiene que ver con la disponibilidad de recursos, especialmente en un contexto de recortes presupuestales como el que vivimos en los últimos años en México, ¿no? Una política de austeridad que ha cortado, digamos, el recurso para las organizaciones de sociedad civil, para, digamos, fortalecer, digamos, los recursos de atención que el propio Estado tiene. Sin embargo, digamos, eso no beneficia a la atención que las organizaciones de sociedad civil puede ofrecer. Por lo tanto, han tenido que buscar abrir pequeños oficinas de obtención de fondos, búsqueda de recursos. Y bueno, y la otra vinculado con ello, tiene que ver la disponibilidad de espacios de atención, ¿no? Hay organizaciones con buena disponibilidad, hay otras con más pequeña, pero en este escenario, digamos, hay un desborde de la atención. Otro desafío muy fuerte tiene que ver con lo que aquí coloco como la plataformización de los servicios y conexiones digitales. Es decir, cada vez más hay un impulso a que, por ejemplo, todas las solicitudes de asilo se lleven a cabo mediante las aplicaciones en Internet. Y eso tiene como múltiples complejidades. Uno, las competencias digitales que tanto las personas migrantes como las defensoras de derechos humanos tienen para llevar a cabo estos servicios. Otro, uno muy básico, el acceso a Internet, ¿no? La brecha digital famosa. Aquí en Tijuana estamos viendo, tenemos el último mes, ¿no? Cómo se lidia con el app de aduanas y protección fronteriza, ¿no? Que solamente se tiene que solicitar asilo por esa vía, ¿no? Y si no es por eso, y está completamente colapsado el sistema y es muy enrevesada la forma para acceder a ello. Pero bueno, ese es un desafío muy fuerte que está. Y otro desafío, y creo que como me apuran los tiempos, lo voy a dejar en eso, ¿no? En los procesos de criminalización y estigmatización, no solo de las personas migrantes, que sí, como decía Gioconda, eso es patente, evidente y está articulado con otros procesos de desigualdad, sino también de criminalización de la defensa de los derechos, de los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Es decir, están ayudando a malandros, están ayudando a criminales, ¿no? Y entonces, digamos, estos son seguramente discursos que se tocan aquí y se tocarán acá. Bueno, lo dejo aquí para dar paso a la siguiente presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a José Antonio por poner énfasis en estas nuevas fronteras digitales de alguna manera que aparecen con esta nueva forma de gestionar un derecho, ¿no? Que una gobernanza que se impone ahí a partir más bien de obstáculos.
Al igual que él, estoy muy agradecido de estar en este espacio y coincido en la importancia de enfatizar proyectos de investigación colaborativos y horizontales, que pensemos la investigación para la incidencia en términos, por ejemplo, de lo que las universidades jesuitas denominan con pertinencia social, es decir, para la transformación de la realidad, sobre todo ante los retos que nos llegan a poner en algún momento también diferentes instancias, como en el caso mexicano, las colaboraciones entre universidades públicas y privadas, cuando en realidad hacemos un trabajo conjunto con sociedad civil y con las personas que sufren estas exclusiones en el contexto de la migración forzada. Bueno, ahora vamos a nuestra última presentación para después dar un espacio a un diálogo. Adelante, Laura. Pues buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Un gusto compartir la mesa, las sillas con nuestras colegas, con todas y con el público también. Pues yo les voy a hablar sobre las migraciones indígenas en América Latina. Es una visión muy amplia, precisamente porque trata de ser una visión continental. Si me permiten el... Gracias. Entonces, el tema de las migraciones indígenas, a pesar de que podríamos hablar del término movilidades, desplazamientos de los pueblos indígenas, pues es muy antiguo, no es un fenómeno moderno. Sin embargo, la mirada de pensar las migraciones indígenas como tales es reciente, digamos en términos de la academia y las políticas de Estado, a pensar a los indígenas también como migrantes. Digamos que viene de los años 90, a partir de un cambio de paradigma, un cambio de visión en la propia academia y también en el medio político, en el medio del Estado, de las políticas del Estado, y que viene mucho de una mirada crítica a la colonialidad, a los procesos de colonización y la idea de que no se ha terminado el proceso de colonización, que no fue un periodo histórico, sino es una forma de relación y una forma de gobernar y digamos, de establecer el poder en América Latina y en otros lugares del mundo. Y que esto se instauró en los modelos nacionalistas en todo el continente. Cada uno de estos modelos nacionalistas asumió esa mirada colonial y le integró a su propia, digamos, configuración nacionalista. De alguna forma yo creo que quien nos da una mirada muy, muy completa es Quijano acerca de cómo este continente indígena varía dependiendo de los modelos nacionalistas que nosotros podemos observar en el continente. Pero esta mirada crítica en gran medida ha surgido de las luchas de los propios pueblos indígenas. No es solamente que los académicos o de pronto el Estado mismo se planteara la necesidad de mirar estas migraciones de manera distinta, sino de las propias formas de lucha que los pueblos indígenas han dado por su autonomía y por el reconocimiento como pueblos indígenas. Entonces, digamos que tenemos el resultado de un proceso que ha sido parte de ese proceso de autogestión y promoción de sus propios derechos como pueblos indígenas. Yo creo que antes de pensar en cómo es la geografía indígena actualmente en América Latina, podríamos pensar muy brevemente las dos fuerzas más importantes que estructuran las migraciones de los pueblos indígenas y que de alguna forma ofrecen una estructura ante las cuales se puede optar en estos procesos de migración o de movilidad. Una son los establecimientos de fronteras. Como ustedes saben, muchas de las fronteras en el mundo se establecieron sobre pueblos y territorios indígenas, las fronteras estatales. Por lo tanto, partieron pueblos que originalmente compartían territorios y que al establecerse estas fronteras, establecieron fronteras geopolíticas que dividieron pueblos preexistentes. Las políticas del Estado y la colonización institucionalizada que creó
formas de relacionarse con los pueblos indígenas que estuvo acompañado de procesos de inferiorización, racializadas y etnizadas, en las que constantemente todavía ahora podemos ver indicadores de desigualdad tremendamente desventajosos para los pueblos indígenas en todo el continente. De alguna forma, digamos que los modelos de colonización que nosotros podemos observar en algunos países versus en otros, pero que datan del siglo XVI, se continuaron en los estados independientes y después en los estados modernos. Y la otra gran fuerza para, digamos, hacer una síntesis es el capitalismo global. En el caso de los pueblos indígenas, pensar en las fuerzas del capitalismo global son sumamente importantes para poder entender los desplazamientos y las movilidades actuales. ¿Por qué? Porque tenemos los procesos de extracción de recursos naturales y de fuerza de trabajo. En realidad no es un proceso tan moderno, sino realmente, si nosotros pensamos cómo se construyó el capitalismo en la gran historia del mundo, en realidad la esclavitud, los procesos de esclavitud fueron la base de los procesos de la acumulación capitalista y se han extendido todavía hacia los pueblos, hasta este momento en lo que son a través de la extracción de recursos naturales. Estoy hablando de lo que ahora sabemos nosotros con las mineras, ¿no? Con todas esas extracciones, el agua, el gran tema del agua, o sea, los grandes recursos de los territorios indígenas en la mirada de las grandes empresas transnacionales, pero no solamente eso, también como fuerza de trabajo. Los grandes programas de trabajadores temporales tienen los ojos en las regiones indígenas para hacerlos trabajar como trabajadores temporales. Entonces, estas dos fuerzas se conjuntan en modelos de desarrollo que están encaminados a no necesariamente modelos de desarrollo que coinciden con las visiones de los pueblos indígenas y acerca de lo que es la buena vida o el buen vivir o los términos de lo que sería un futuro y una visión de lo que es una forma de vida que podríamos llamar desarrollo o algún otro proyecto. Lo que nosotros tendremos en este momento, si pensamos en las migraciones que tenemos en América Latina a grandes rasgos, pensando en las migraciones internas y las migraciones internacionales, podríamos pensar en tres grandes patrones, pero piensen ustedes que es una complejidad enorme, pero pensando en tres grandes patrones podríamos pensar en las movilidades ancestrales transfronterizas que todavía siguen sucediendo, o sea, es decir, pueblos que fueron partidos por las fronteras modernas y que compartían territorios y que tenían sobre todo movilidades de tipo ritual o de prácticas como por ejemplo la caza o la recolección de especímenes y que cuando se establecieron las fronteras, como en el caso de México, Estados Unidos, se establecieron un estatus diferente de movilidad para estos pueblos indígenas, pero que cada vez se ha vuelto más difícil debido a las restricciones y a los controles fronterizos de los que ya mis colegas han hablado, pero que esas movilidades ancestrales siguen funcionando para los pueblos indígenas. Las otras son las movilidades por violencia o por expulsión por crisis medioambientales que particularmente afectan a los pueblos indígenas, sobre todo las de crisis medioambientales como son la erosión de las tierras, la tala de árboles, la extracción de agua por las grandes empresas. Y finalmente, las migraciones laborales. De todas estas patrones de movilidades, las migraciones laborales son las más frecuentes para los pueblos indígenas. Las estadísticas que se han encontrado a nivel de todos los censos en la América Latina lo que señalan es que los migrantes indígenas migran más por trabajo, a diferencia de los no indígenas. Entonces, esto parece estar asociado a las políticas de ajuste económico, a la extracción de recursos naturales, al despojo de sus tierras y de sus recursos básicos, y eso es el modelo de desarrollo ha afectado particularmente a los pueblos indígenas, que se han vuelto trabajadores temporales y a distancia. Eso es lo que nos da la geografía actual de los pueblos indígenas. Como ustedes pueden ver, tenemos muchos millones de pueblos, de habitantes de pueblos indígenas. Estamos hablando de 58 millones
a 2018 con 800 pueblos indígenas en toda América Latina. Algunos países tienen una diversidad étnica enorme, como podría ser Brasil. Brasil es el país que tiene el mayor número de pueblos indígenas. Pero tendríamos otros países donde los porcentajes de población indígena son muy altos, como podría ser Bolivia, Guatemala, podríamos tener también Panamá, ¿no? El mismo Chile y México, por supuesto. México es el país que tiene el mayor número de población indígena en términos, digamos, absolutos. Estamos hablando de casi, no alcanzo a ver bien, pero son cerca de 20 y tantos millones, ¿no? O algo así ya digamos, entonces estamos hablando de grandes números de personas que pertenecen a pueblos indígenas por los dos criterios con los que realmente reconocemos a los pueblos indígenas, que son el idioma o la autoascripción, pero que, como ustedes pueden ver, son un número muy, muy importante y que con las migraciones que mencionaba yo, lo que hemos vivido son procesos de urbanización indígena, es decir, cada vez más tenemos menos indígenas rurales, sino hay pueblos indígenas que tienen, digamos, poblaciones urbanas. Cada vez hay más pueblos indígenas transnacionales, que quiere decir que sus comunidades están dispersas en distintos países, pero que pertenecen al mismo pueblo indígena. Y cada vez, digamos, estamos frente a un gran reto que son los procesos de reconstitución identitaria, es decir, cómo reconstituir las identidades como pueblos indígenas cuando parte de la población vive en los lugares de origen, que generalmente son pueblos rurales versus las comunidades urbanas, versus las comunidades que se encuentran lejos y a distancia y todos los retos de sobrevivencia que esto les implica. En particular, como lo vemos nosotros de lado, hay el componente de jóvenes, de la población muy joven entre los pueblos indígenas es muy alta y ellos son el mayor porcentaje de personas que migran. Eso nos habla de un reto particular. Para ir cerrando, es los retos que tenemos con los personas que pertenecen a pueblos indígenas y son jóvenes, es que han crecido como parte de la migración en medios urbanos o en países donde se habla otro idioma que no es el idioma oficial o el idioma materno indígena, y entonces ni han crecido en sus comunidades de origen, y por lo tanto no tienen el bagaje cultural que deben de haber tenido los que fueron socializados en sus comunidades de origen, y viven la discriminación intensa en los lugares urbanos o en los países extranjeros, y no tienen ese referente de adscripción intensa que tuvieron sus padres o la primera generación de migrantes. Por lo tanto, digamos que viven en una especie de ambigüedad mayor y un reto identitario mayor de autoafirmación. Eso es muy importante. Y ahí las líneas, digamos, de donde podrían ellos sostenerse es lo que se ha desarrollado ampliamente en toda América Latina, que son las formas de la vida comunitaria, el comunalismo. A diferencia de otras migraciones donde podríamos tener otras referencias de reconstrucción identitaria, la vida comunitaria y los comunalismos para los pueblos indígenas es sumamente importante para enfrentar las migraciones y los retos que enfrentan con las migraciones, y la importancia de desarrollar autonomía de los pueblos y la reconstitución territorial. Estos elementos van a ser base fundamental porque lo que hemos encontrado en los estudios sobre migraciones indígenas es que a través de las organizaciones transnacionales pueden reconstituir sus procesos de autonomía frente a sus estados de referencia. Entonces esto les vuelve algo que no podían lograr en sus pueblos de origen, lo pueden lograr gracias a la migración y a través de los recursos que obtienen la migración. Y finalmente, el tema de la identidad colectiva como un gran reto, pero que lo desarrollan, digamos, de manera bastante eficiente. En toda América Latina hay organizaciones de indígenas
mapuches, aymaras, nahuas, mixtecos, van a ustedes ver organizaciones que surgen en distintos lugares para la reivindicación identitaria y la reconstitución. Aquí habría que enfrentar el tema de la interculturalidad. Como ustedes saben, solo para dejar y cerrar esta presentación, la interculturalidad es un concepto desarrollado por los propios indígenas que después los estados retomaron como un modelo de diversidad cultural. Y esta interculturalidad para los pueblos indígenas significa el reconocimiento horizontal del valor de la cultura en términos igualitarios. Sin embargo, en relaciones de poder desigual y asimétricos, con procesos de discriminación tan fuerte, esta interculturalidad todavía sigue siendo un gran reto y un gran proyecto político. Pues sería todo. Muchas gracias.